Bienvenidos a otro Litoral Norte. Aquí a través de la pantalla de TV Río, Canal 3 y A+B les proponemos otra hora de información dedicada al sector agropecuario de Paysandú y la región. Pero también en esta oportunidad a nivel nacional e internacional, si hablamos del Congreso Internacional de Pasturas, si hablamos del campo natural y el trabajo del presidente de la Mesa de Campo Natural a nivel nacional, ingeniero agrónomo Marcelo Pereira. Con él estuvimos dialogando al regreso de la participación de este congreso al cual hacíamos referencia en Australia, en una entrevista más que interesante con diferentes temas que se trataron en el marco de esta actividad y la visión de este sanducero en lo que se refiere a campo natural, posicionando a nuestro país y viendo las ventajas del Uruguay en este sentido. Información sobre la cuota 481, ventajas en lo que es la producción de la carne y el balance del ingeniero agrónomo Fabio Montosi, los 50 años del escritorio Esteban Bosco Ruiz y los grandes festejos que se realizaron en la Liga del Trabajo de Guichón serán los temas que estaremos desarrollando en el programa de hoy. Bienvenidos. Bueno, tuvimos la oportunidad en esta vez de ir a Australia a asistir al Congreso. Los investigadores hoy se presentan o se tratan de presentar con una imagen de que están trabajando más cerca de los productores. Se sacaron una cantidad de conclusiones con conceptos muy claros. Es una lástima que no hubiera venido más gente. Los múltiples ciudadanos y actores de Guichón saben de que eso pasó con Bosco y así lo respetan hasta el día de hoy. Una cosa mala y que me deja orgulloso del Uruguay, primero las pasturas naturales, lo destaqué, es el acceso a Internet. Gran parte de este programa tendrá como tema central el campo natural, pero no solamente en nuestro país, les decíamos en la presentación, sino también a nivel internacional. Hablamos de este congreso sobre pasturas que se realizó en Australia. El sanducero, ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, presidente de la Mesa de Campo Natural, dialogó con nosotros de cómo se generó la oportunidad de este viaje y sin lugar a dudas algo que le gusta aclarar y más que importante que también lo deje claro para la teleaudiencia, la financiación del mismo. En este sentido, valorando el trabajo del Instituto Plan Agropecuario y la presentación además que realizó en el marco de este congreso que sin lugar a dudas es más que importante para nuestro país teniendo en cuenta la valorización del campo natural y el posicionamiento del territorio uruguayo a nivel del mundo. Bueno, tuvimos la oportunidad en esta vez de ir a Australia a asistir al Congreso, a un Congreso Internacional de Pasturas, un congreso que se realiza en general cada 3 o 4 años. Este año se realizó en Australia, en la ciudad de Sydney, un congreso que duró 4 días. Como es estilo de nosotros y sobre todo del plan agropecuario, son viajes costosos, nos fuimos al otro lado del mundo. Primero que nada, lo que nos gusta es contar lo que vimos, que la gente que en parte está financiando estos viajes se entere y pueda conocer las cosas lindas que vimos, las cosas no tan lindas y aquellos conceptos que pueden ser traídos para que nos sirvan a todos nosotros. Este viaje fue un esfuerzo, un triple esfuerzo. Por un lado, yo presenté un trabajo, el cual fue aceptado para ser presentado en forma de charla oral. Entonces el Congreso financió gran parte de mi ida a Australia. Otra parte fue financiada por la institución, por el Plan Agropecuario, a la cual tú sabes que yo le debo mucho, trabajo hace años ahí y siempre me han apoyado en todo lo que uno pide. Y por otro lado, un esfuerzo personal de la familia para ir para allá. Así que del 15 al 19 estuvimos asistiendo a este Congreso Internacional de Grassland, que viene a ser la traducción, porque viene a ser de pastura, sobre todo más bien de pasturas naturales. Un congreso donde asistieron 800 personas, donde se presentaron 2.500 trabajos escritos, y donde yo en primera instancia voy a tratar de contarte aquellas grandes cosas que se presentaron en el Congreso para que la gente sepa qué es lo que está pensando el mundo con respecto a eso.
¿Qué está pasando en el mundo con respecto al campo natural? ¿Cuáles son las interrogantes? Junto al ingeniero agrónomo Marcelo Pereira estuvimos dialogando sobre este tema, quien justamente nos trajo dichas respuestas del Congreso Internacional que vivió en Australia. En este sentido, dialogamos con él y habló de cosas más que importantes en lo que tiene que ver con estas interrogantes, donde Uruguay no está alejado al respecto. Hablamos de la preocupación de la desaparición del campo natural. ¿Qué pasa con los pequeños productores? ¿Qué acontece con la intensificación? ¿Y cómo juega el cambio climático justamente en el rol del campo natural? Sobre esto, el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira nos dijo lo siguiente. Dentro de las grandes preocupaciones, y yo me hice un poco un listado de las cosas, dentro de las grandes preocupaciones que tiene, que está pensando la gente, la primera de ellas es la tasa de desaparición de las pasturas naturales que se están dando en el mundo. Las pasturas naturales en el mundo, todas ellas, ya sean tropicales o templadas, ocupan cerca del 40% de la tierra, y la intensificación está llevando a que estas pasturas desaparezcan, y es fuente de trabajo y de alimento de muchísima gente, ¿tá? De muchos ganaderos, y sobre todo, y enrabado con esto, aparece la segunda preocupación, que es una gran preocupación por los productores chicos. Es lo mismo que está pasando en el Uruguay, que el gobierno en definitiva está preocupado por los productores chicos, y esto es una preocupación a nivel mundial. La otra cosa que está preocupando a la gente, y va enrabado también con esto, es la intensificación. La intensificación es una cosa que se está mirando con lupa y que se está cuestionando mucho en otros lugares, básicamente por dos motivos. Uno, por los altos costos que trae la intensificación, y por otro lado por los grandes problemas ambientales que trae la intensificación. La charla esta la dio un holandés, por ejemplo, y él mismo decía: los productores holandeses no pueden seguir pagando $60 para que le retiren el metro cúbico de bosta. O sea, te imaginarás a qué altura están de la intensificación. Y yo siempre pongo como ejemplo el posgrado que hizo un compañero de nosotros, un doctorado, un PhD que hizo en Bélgica, el cual él hizo un doctorado en extensificación de la producción. O sea, otros países ya se han dado cuenta de lo que es la intensificación y todos los problemas que trae aparejado, y están de vuelta. Están yendo en el camino contrario en el cual nosotros estamos yendo. Nosotros estamos yendo hacia una intensificación, ellos están volviendo para atrás. Seguro la solución no esté en los extremos, sino que esté en el medio. Eso preocupa, y preocupa mucho, y le preocupa a la población en general. Acá en Uruguay no había gran preocupación hasta que la gente de Montevideo empezó a tomar agua verde. Eso fue lo que pasó acá en el país. Hoy se sabe que en el Santa Lucía hay una gran contaminación por nitrógeno, por un balance de nutrientes excesivo. Se están perdiendo muchos nutrientes en consecuencia de los tambos y de la agricultura, que van a parar a los cauces de los ríos, y eso causa una eutrofización, es decir, se promueven determinadas algas que en definitiva causan un desequilibrio brutal. Eso pasa hace años en otros países como Nueva Zelanda. El Uruguay tiene como paradigma mirar a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene un gran problema de polución de muchos de sus lagos. De 700 lagos, hay 400 lagos que toma agua una vaca y se muere. Los cursos de agua hace años que están alambrados. Bueno, nosotros recién estamos entrando en esos problemas. Y por suerte tenemos el ejemplo de países que ya han recorrido esos temas que estamos viviendo. Y finalmente el otro tema que preocupa muchísimo y que nos preocupa también a nosotros es el cambio climático. O sea, hay mapas ya que están anunciando qué es lo que va a pasar en diferentes partes del mundo, en donde hay zonas que se van a ver beneficiadas. Muy probablemente el Uruguay se vea beneficiado dentro de todo eso. Va a llover más aparentemente, aunque va a haber una variabilidad más grande, sobre todo en las lluvias en la primavera, con más probabilidad de que existan eventos extremos como sequías o inundaciones. Pero bueno, hay otros lugares donde va a llover muchísimo menos, y eso afecta muchísimo. Esas son las grandes preocupaciones que pudimos ver en el Congreso.
Una visión más que interesante y sin lugar a dudas a destacar si tenemos en cuenta que nuestro país va adelante. ¿De qué hablamos? Del rol de los productores y de los investigadores. El ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, al regreso de Australia, nos informaba que al respecto hay un cambio de mentalidad. En este sentido hablamos de la participación de los productores y cómo los investigadores tratan de investigar teniendo en cuenta más a los productores, algo que en nuestro país ya se viene haciendo si tenemos en cuenta la adaptación y justamente este cambio adaptativo haciendo al productor participar de las investigaciones y cambiando el rol de beneficiarios a protagonistas y coparticipantes de las investigaciones. En ese sentido nuestro país se ha destacado y esto también se está viendo actualmente en el mundo. Lo que noté con respecto a otros congresos es un cambio de actitud de los investigadores. Los investigadores hoy se presentan o se tratan de presentar con una imagen de que están trabajando más cerca de los productores. En algunos casos será real y en otros casos será una imagen, pero eso se nota una gran diferencia contra otros, comparando contra otros congresos, en donde el investigador presentaba su trabajo siempre aislado de lo que es el destino final de la creación del conocimiento. ¿Por qué crees que se genera ahora esa aclaración o esa cercanía hacia el productor? Y lo que a nivel personal siempre lo hiciste real a la investigación del lado del productor. Está muy buena la pregunta porque lo que está viendo en el mundo es un cambio de actitud y de protocolo de cómo hacer las investigaciones y los trabajos en general. Por eso me siento orgulloso porque el plan está trabajando en ese sentido. Lo que se está promulgando hoy a nivel mundial es trabajar bajo un marco conceptual de manejo adaptativo. ¿Qué quiere decir eso traducido? Eso quiere decir, manejo adaptativo es un manejo que trata de adaptarse a lo que pasa. O sea, en un ambiente de alta incertidumbre, lo que se está promulgando es que se trabaje con base científica, incorporando el conocimiento académico, el conocimiento que genera la investigación. Eso para establecer determinados objetivos o recursos objetivos, es decir, vamos a hacer esto en concreto. Después que decidimos hacer esto, bueno, vamos a medir. Medimos y nos vemos y vemos si la cosa está yendo bien o si está yendo mal. Si está yendo bien, seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Y si nos está yendo mal, corregimos y planteamos manejos alternativos, pero con una cosa clave, con la incorporación del conocimiento de la gente que trabaja y está todo el día en el campo. Eso es lo que involucra, y es lo que está haciendo el plan, es incorporar diferentes tipos de conocimiento. Por un lado el conocimiento académico, por otro lado el conocimiento profesional o técnico, y por otro lado valorizar y rescatar el conocimiento de la gente. ¿Es tan válido como el académico? Es tan válido, sí, son diferentes tipos de conocimiento. Entonces, esto lo que promueve es integrar ese conocimiento, rescatarlo y hacerlo explícito con un objetivo claro de lograr un aprendizaje colectivo. Ese es el objetivo final. Entonces, trabajar aislado no sirve mucho. Lo que está dando mejores resultados es trabajar en conjunto y a su vez, cuando se construye ese colectivo, que es lo que se veía en este congreso, de nada sirve generar conocimiento si no se traduce en el desarrollo de habilidades concretas. Y eso acá en el Uruguay se llaman los cursos de encargados rurales. Esos cursos de encargados rurales que empezamos hace años con el SUL, en el año 92, me acuerdo que hicimos uno en esa época fue uno de los primeros cursos de encargados rurales, que fue cuando yo entré a trabajar al plan. Eso es el desarrollo de habilidades, tener conocimiento, pero que no se traduzca en el desarrollo de habilidades concretas, es de nada sirve. Entonces, eso está pasando por esto que yo te digo. Y eso que yo te conté es la forma que está tratando de hacer las cosas del plan, y es una cosa que es pionera a nivel del mundo. O sea, los investigadores no pueden estar solos por un lado, los extensionistas por otro, y el productor renegando que no le llega a nadie al campo. Entonces, esa forma de trabajar con un marco conceptual de manejo adaptativo, donde hay un cambio de actitud clave, que pasa a decir, antes enseñábamos a los productores, y yo digo, ¿quién es uno para enseñar al otro? Donde en realidad la actitud tiene que pasar de enseñar a compartir conocimiento, y donde la palabra beneficiario en los proyectos tendría que ser sacada y ponerlo como cotrabajadores. Eso es un cambio de mentalidad
que está surgiendo en el mundo y es un cambio, es un cambio de paradigma bastante importante. Jornada de la cuota 481 que se realizaba ya hace algún tiempo en la Sociedad Rural de Río Negro, en la ciudad de Yun, departamento de Río Negro. En este sentido, balance de la actividad y las palabras del moderador, ingeniero agrónomo Fabio Montosi, quien repasó justamente los diferentes temas tratados. El director del programa de carne y lana de línea dialogó con nosotros y al respecto nos dijo lo siguiente. Primero que nada, la jornada fue buenísimo. Se sacaron una cantidad de conclusiones con conceptos muy claros. Es una lástima que no hubiera venido más gente. De cualquier manera vamos a tratar de resumir lo que se dijo hoy y lo trataremos de expandir a través de usted y a través de línea. Conceptualmente nosotros manejamos este tema desde el mercado, después los sistemas reales de producción que están haciendo el negocio de la cuota 481 y después conceptualmente empezamos a trabajar nosotros con la investigación, las distintas maneras de generar ese producto 481 y los impactos que tienen las distintas etapas en la eficiencia y en la calidad del producto. Dos grandes mensajes. Uruguay, desde el punto de vista del mercado, evidentemente la cuota 481 es muy tentadora desde el punto de vista económico, como lo mostró el doctor Marcelo Seco, cuando uno lo compara contra el Hilton, cuando uno lo compara contra la carne, digamos, enfriada o la carne congelada que enviamos a la Unión Europea, fundamentalmente por lo que se llaman los impuestos que nos pone la carne. Entonces realmente es algo muy interesante. Pero también dicho eso, no es un mercado muy grande y el gran 48.000 toneladas, ¿no? Y el gran digamos competidor es Australia. Entonces hay una serie de elementos donde Uruguay tiene que ganar espacio dentro de eso. Tenemos que tener mayor consistencia en el producto, evidentemente tenemos que homogenizarlo para lograr estándares de producción y estándares de producto final, peso de canal, grado de terminación, etcétera, que hacen que ese producto pueda competir en volumen, en cantidad y consistente contra nuestro competidor. Y por otro lado, hay elementos que hacen a un negocio que es puntual, acotado y que requiere mucha precisión desde el punto de vista productivo y económico, tener claramente alineados los actores de la cadena. O sea que yo pienso que estamos frente a un negocio que tiene que estar muy articulado desde que produce ese ternero para la cuota 481, pero ya en el proceso de concepción de ese ternero, no puede ser cualquier ternero, desde el punto de vista del manejo de la vaca y de la genética que voy a usar, después la recría de ese ternero para poder finalmente terminar en un corral y generar ese producto que nos está pidiendo la industria frigorífica. Por lo tanto, este no es el negocio del Uruguay, sino que es un negocio acotado. Vimos los números, tiene cierto riesgo, por lo tanto uno tiene que aplicar una tecnología muy justa desde todo punto de vista, manejar muy bien el negocio y tiene que ser muy preciso para hacerlo. Vimos desde el punto de vista productivo gente que está haciendo muy bien el negocio porque entiende la lógica del negocio desde el punto de vista productivo, en alianzas con los distintos actores y está utilizando la tecnología, pero necesariamente eso no es suficiente si no se enganchan los distintos eslabones de la cadena para generar ese producto. Bueno, ejemplo exitoso de eso había en ese panorama que vimos. Del punto de vista nuestro, vemos que hemos estado trabajando muy fuerte en el área de alimentación y de manejo y vemos claramente que los grandes desafíos no están en la última etapa de terminación, en la etapa corral, es generar justamente el tipo de ternero de la concepción, como te decía, hasta las recrías. ¿Y qué impacto tiene eso? Porque tenemos un peso final que cumplir, pero una edad que cumplir y una edad mínima en un corral que sale plata el costo de producir ese novillo final que terminamos en la cuota 481. Por lo tanto, todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista de investigación, de manejar la crianza de ese animal, hace al impacto posterior. Y no cabe duda
que uno de los grandes elementos que está arriba de la mesa es el tipo de genética que tenemos que usar, y tomo el ejemplo de las razas británicas que tienen valores genéticos para características de crecimiento, para características de calidad de canal y carcasa, que nos permiten utilizar arriba de eso, de la alimentación y del manejo, genética que realmente nos permita lograr el objetivo. Estuve media hora hablando de este tema, pero aquí trato de resumirlo en 3 minutos. Surgen muchas preguntas, obviamente. Es un mercado acotado, es un negocio diferenciado. La experiencia en estos casi 2 años es más que interesante. Ha sido rentable en estos casos, pero si mejoramos, ajustamos la cadena y sin lugar a dudas pensamos en el negocio, en algo de trabajo en conjunto, va a ser más que interesante planificarlo hacia adelante. Es así, porque necesitamos predecibilidad, o sea, debemos manejar acuerdos de negocios entre las partes para asegurarnos que un producto que tiene cierto riesgo, ¿no? Y que tiene un costo mayor de producción, como lo acabamos de ver, necesita una serie de arreglos entre los actores para asegurarnos que el negocio es viable desde el vamos. Por supuesto que están dadas las condiciones para que eso sea así y ya tenemos buenos ejemplos, pero bueno, Uruguay tiene un potencial importante, lo acaban de demostrar. Es muy posible que Uruguay esté vendiendo, en términos de volumen, venimos cumpliendo más con la 481 que con la Hilton, y como pudimos ver, prácticamente hay más de $1 y pico de diferencia a favor de la 481 en la venta posterior con respecto a la Hilton, que ya es un excelente precio. O sea que es un mercado más, como traté de explicarlo, hoy Uruguay tiene un espectro de negocios que va de la carne a pasto puramente dicha, la carne con marca, la carne ecológica, la cuota 481, etcétera, un mundo de oportunidades, pero eso requiere, como la industria frigorífica tiene el desafío de, por supuesto, en la cuota 481 no pueden colocar todo el novillo ahí adentro. Normalmente son 3, 4 cortes, ¿no? Que son los grandes jugadores ahí adentro, ¿no? Bueno, el resto del novillo hay que colocarlo. Y eso significa la necesidad de diagramar estrategias de producción que permitan, inclusive dentro de los sistemas de producción, diseñar distintos niveles de estrategias de producción que permitan abastecer a los distintos mercados. Somos un mercado elegido porque en estos 5 mercados que están disponibles para la cuota 481, Uruguay es elegido porque los compradores eligen. Sí, es verdad, y particularmente yo creo que tenemos una gran ventaja. Nosotros desde el año 94 por ley no podemos aplicar hormonas a nuestro sistema de producción. Entonces, la diferencia nuestra es que nosotros no usamos hormonas y por eso tenemos una ventaja ahí cualitativa para poder llegar ahí. Y yo también creo que es un valor país el tema de la trazabilidad y juega a nivel nuestro. Se discutió un poco si la trazabilidad requería tantas cuestiones de tipo burocrática que se estuvieron discutiendo acá entre los distintos actores, pero no me cabe duda que la trazabilidad es un sello país que no tenemos que perder nunca. Más información de lo que fue la visita del Litoral Norte a la casa del ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, presidente de la Mesa del Campo Natural, al regreso de lo que fue la participación de este técnico reconocido a nivel nacional en el marco del congreso realizado en Australia. En este sentido, es momento de compartir anécdotas, datos relevantes que tienen que ver con la innovación, la creatividad y las últimas novedades, en este sentido destacando la adaptación de los productores uruguayos a lo que es la producción más eficiente del campo natural en nuestro país. Se hablaba de innovaciones creativas. Bueno, es la hora de innovar y crear soluciones que sean originales. Y plantearon un ejemplo que no tiene nada que ver con el agro, que es lo que pasó en China. En el mundo, y es un tema de medicina, yo no entiendo nada de medicina, pero cuento la anécdota porque me sorprendió, y vaya si es una solución creativa. En el mundo hay 44 millones de ciegos. En la India hay 22 millones de ciegos, o sea que la mitad de los ciegos del mundo están en la India y mayoritariamente todos con problemas de catarata.
Decía ahí el hombre que expuso que, bueno, operación de cataratas, no me acuerdo, en India salen, no sé, $2.500, $3.000. Bueno, cada hindú puede pagar por una operación de cataratas $50. Bueno, ¿qué hicieron los hindúes? Bueno, entrenaron gente, médicos especializados, entrenaron gente solamente para que sepa operar catarata, y hoy la operación de catarata en India sale $50 y están solucionándole el problema a todo el mundo. Esto puede tener diferentes aristas de donde se puede mirar. Uno puede decir, bueno, están despreciando la profesión médica, están atacando a la profesión, pero por otro lado dice, le estamos solucionando el problema a 22 millones de personas. Cada uno sabrá dónde ponerle la balanza, pero no dejan de ser soluciones creativas. Y eso me parece que en el fondo tienen que estar pasando estas cosas, y vaya si en el Uruguay hay posibilidad de hacer soluciones creativas. La otra cosa que se le está sacando, y va atado el tema de la intensificación, se le está sacando revoluciones a la intensificación y se está promulgando más el hecho de producir con más eficiencia y no apuntar solo a la productividad. Y en ese caso me parece que los productores uruguayos son especialistas en eso, ¿no? Si hay algo que en general hace el productor uruguayo, con suma inteligencia y adaptado a un ambiente que la característica general es la alta variabilidad, ya sea económica o climática, es adaptarse a producir con eficiencia. Y eso es lo que se está promulgando y se le está sacando revoluciones al tema de la productividad. En el mismo sentido, se están promulgando no sistemas tan estables, que mantengan la estabilidad, sino que el diseño o la creación de sistemas que sean mucho más resilientes, que quiere decir que tengan mayor capacidad de recuperarse frente a eventos extremos como puede ser una sequía o un cambio económico brusco. Entonces, en ese sentido me parece que van las grandes líneas por la cual los grandes conceptos que se mencionaron del Congreso. Dentro de las novedades técnicas concretas que un poco se mencionaron un poquito más que al resto, se está hablando mucho más, cada vez más frecuente, del alambrado virtual, ¿tá? Entonces, ¿qué es el alambrado virtual? Bueno, el alambrado virtual es para que el productor que me esté escuchando, va una vaca caminando y no querés que cruce para el otro lado y hay un parlante que le grita. Entonces la vaca va para atrás. Ustedes me dirán, ¿qué va a ir para atrás la vaca? Bueno, pero tiene un dispositivo en la oreja que si no va para atrás le da un choque eléctrico. Entonces esas cosas en el fondo me dirán para qué son. Bueno, son para mejorar la eficiencia en la distribución del pastoreo, para lograr una mejor utilización de la pastura. Y los americanos están tan adelantados en ese tema, y uno piensa, si habrá plata en Estados Unidos, que se dedicaron a hacer estudios genéticos y han descubierto que hay vacas que genéticamente son diferentes y que algunas pastorean más en lugares altos y otras pastorean más en lugares bajos. Entonces, no es tanto la originalidad de lo que han descubierto, sino que hay que tener plata para hacer 500 ADN para un lado y 500 ADN para el otro. Bueno, pero se están trabajando al nivel de esas cosas. En el Congreso se juntó gente de todo el mundo, tuvimos la oportunidad de charlar con gente de todos lados, de Alemania, de África, de Asia, y es un lindo momento para crear vínculos. Sistemas de extensión, y es más que valorable lo que acontece en nuestro país si tenemos en cuenta la función que cumplen, por ejemplo, el Secretariado Uruguayo de la Lana y el Instituto Plan Agropecuario. ¿Por qué decimos esto? Lo explica el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira en parte de lo que fue esta interesante entrevista al regreso de su visita a Australia. Los sistemas de extensión, como existen en el Uruguay, así como el SUL o como el Plan, allá no existen más. Se desarmaron en la década del 90 y no se armaron más. La extensión está en manos de empresas privadas, o sea, del que te vende el fertilizante, del que te vende la semilla, y eso es una cosa a rescatar del Uruguay, ¿tá? Si bien en el mundo hay una preocupación por los productores chicos, bueno, en el Uruguay también la hay, pero no están muy desarrollados, porque el SUL hoy no está en una muy buena situación y el Plan no es que tenga 120 técnicos, tiene 25 técnicos en todo el Uruguay. Todavía siguen existiendo un pequeño sistema de extensión que apoya a los productores pequeños.
Y finalmente, un poco tratando de redondear para hablar de algunas cosas concretitas que me llamaron la atención, cuando uno sale para afuera y recorre las pasturas naturales, cada día más valoro lo que tenemos en el Uruguay. Las pasturas naturales del Uruguay, como digo a veces en algunas charlas, y cada vez estoy más convencido, son botánicamente o estructuralmente son únicas y son de las más productivas del mundo. O sea que nosotros tenemos que de una buena vez valorar las pasturas naturales en el Uruguay. Este congreso se llamaba Revitalizando las pasturas naturales para alimentar nuestras comunidades. Ese era el título del congreso. Tenemos que valorizar las pasturas naturales, ya que es la fuente de competitividad de la cadena cárnica y lanera. Se ha hecho un gran esfuerzo, se creó la Mesa de Campo Natural, estamos trabajando en ese tema. Y bueno, y a título de ejemplo, para darte algo anecdótico, para ver pasturas que estaban amenazadas por desaparecer, para ver especies que quedaban poco, a mí me llevaban a ver esas especies a cementerios y basureros. O sea que está quedando muy poco. Justamente eso iba, porque tú hablabas de la situación a nivel mundial de las pasturas naturales, pero es más interesante detallar un poco más y hablar un poco más de las especies, Marcelo, porque siempre valorizás y hablas de lo interesante que es nuestro campo natural. Bueno, ¿qué se ve en otras partes del mundo? Estructuralmente, si tú mirás las pasturas de allá, son estructuralmente de lejos, eso quiere decir, mirándolas son bastante parecidas. Pero, bueno, las pasturas son, si miradas de lejos, las pasturas son estructuralmente muy parecidas a las del Uruguay. Ahora bien, cuando le mirás más de cerca cómo están compuestas, son pasturas que básicamente están compuestas por especies de invierno y solamente por una especie de verano, una especie C4 que se llama Timida triandra, que es una especie que aparece en Sudáfrica también, que es muy buena, pero son pasturas diferentes, son menos productivas que las nuestras, bastante menos productivas que las nuestras y con menor calidad. O sea que eso revaloriza lo nuestro. Una cosa que me llamó profundamente la atención, que poca gente sabe lo que producen las pasturas, inclusive los investigadores, se asombraban cuando yo di una charla mostrando las diferentes pasturas del Uruguay, diciendo cuántos kilogramos de materia seca producía cada pastura. Ellos tienen pocas referencias de ese estilo, y en definitiva son lo que hay que destacar, que tanto Tasmania, que es la isla que está al sur, donde yo visité, de Australia, y Nueva Zelanda, son lugares que originalmente no son pastoriles. Son lugares que son de vegetación boscosa. Nueva Zelanda en concreto deforestó todo, implantó trébol blanco y ryegrass, y eso lleva a que en Nueva Zelanda haya 120 tipos de pastos diferentes. En Australia hay 130. En Uruguay tenemos 450 pastos diferentes. Sin embargo, ellos tienen 700 especies de eucalipto y más de 1000 especies de acacia. Entonces, eso lo que hay que reconocer es que el Uruguay es de origen pastoril. La única vegetación en el Uruguay que se adapta a una variabilidad tan grande en el clima son las pasturas. Entonces, cuando uno sale y ve estas cosas, queda contento por un lado por lo que tenemos, pero a su vez viene con ganas de decir, bueno, a este hay que hincarle más el diente para conservar eso. Información de lo que se generó en Australia, pero en este sentido la transferencia de la información a las autoridades. Justamente le consultamos al ingeniero agrónomo Marcelo Pereira lo que fue el planteamiento al propio ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre, sobre lo que él vio en Australia en el marco de este congreso, destacando lo que acontece en nuestro país en cuanto a campo natural. Si tenemos en cuenta que el 55% de la tierra del Uruguay es campo natural, ¿qué pasa con la competitividad? ¿Qué pasa con la producción? ¿Qué acontece con el cambio climático? ¿Cómo hacer una ganadería más eficiente? Datos más que interesantes que el propio Marcelo Pereira le planteó al ministro y que le contó en la visita a su establecimiento al litoral norte. El ministro sabe la opinión mía y pensando en una ganadería del siglo XXI del norte, no hay ninguna duda, y pensando en empresas de ganadería extensiva, no hay ninguna duda que la base fundamental forrajera tiene que estar dada por el campo natural, porque en definitiva es el único recurso que naturalmente se adapta al cambio climático. Es decir, que si el día de mañana viene menos llovedor o más llovedor, el campo natural se irá hacia mayor proporción de algunas especies de algunas tribus o mayor proporción de otras, más de invierno, más de verano, más resistente a la sequía o menos resistente a la sequía. Es el único recurso que se puede adaptar
es el único recurso que tiene adaptaciones evolutivas que se le ha dado por el hecho de estar hace miles de años acá. Entonces eso tiene que ser la base de gran parte del recurso. Pero a su vez pensamos que hay que conciliar producción con conservación. Por eso la inclusión de pequeños módulos de alta producción forrajera también es necesario. Y en esa inclusión de pequeños módulos de alta producción forrajera pueden ir desde pasturas naturales fertilizadas hasta inclusión de leguminosas en bajo, hasta una rotación agrícola ganadera bien hecha y bien pensado, o la inclusión de pastura regada. Eso depende mucho de la escala. Los módulos tendrán que ser capaz que más grandes cuanto más chicas son las empresas, pero necesariamente los módulos no tienen que ocupar todo el campo, sino tienen que ser proporciones relativamente chicas, porque acá tenemos algo que se llama sequía. La sequía viene con una frecuencia en el norte, tenemos una probabilidad del 74% que en 5 años venga una sequía. Y muchas veces el tema pasa no por producir más, sino por perder menos. Entonces la sequía deja mucha gente y mucha familia fuera de juego, y estar preparado para la sequía y recuperarse post sequía es importante. Esas son las cosas que en definitiva van a jugar un rol importante, y el Uruguay de una vez por todas tiene que reconocer que el campo natural es lo que le da una de las grandes ventajas comparativas. En el año 2000 había 70% campo natural. Hoy nueva información generada por Facultad de Ciencia dice que el campo natural está en el 55%. Bueno, ha habido una reducción importantísima del campo natural y no hay ningún criterio que diga si se puede matar o no se puede matar el campo natural. Una vez que uno se mata el campo natural, nunca vuelve a ser lo que era. Entonces por eso yo siempre digo que antes de mover o matar un campo natural hay que pensarlo 10 veces. Hace poco dialogábamos con los ingenieros Bogiano y Zanoniani, haciendo referencia a la jornada anual de pasturas que organiza la Facultad de Agronomía. Analizábamos la situación en cuanto a las tesis, por ejemplo. Y en aquel momento yo le decía al ingeniero Bogiano, bueno, no surgen muchos Bogiano, Zanoniani, Pereiras que se interioricen por el campo natural. Y en este sentido también hay que valorizar las empresas que apoyan a nivel de investigación lo poco que se hace en tesis, porque también hay poco interés por parte de las empresas, poco interés por parte de los estudiantes. No es muy rentable, que digamos, a nivel de estudio, y obviamente el campo natural no le va a dejar a un joven ingeniero tal vez lo que le deja el trabajo independiente o el trabajo con alguna empresa, si bien obviamente es respetable la elección. ¿Qué se puede hacer al respecto para, a nivel también de estudio, a nivel de investigación, apoyar más el tema del cuidado de nuestro campo natural? Mirá, en ese tema se está discutiendo en la mesa de campo natural, y se está tratando de que se generen fuentes de financiamiento para proyectos de investigación y que vayan atados a proyectos de extensión. En definitiva, cuando se dice a veces que no da trabajo, y puede ser que sea algo de cierto eso, pero en definitiva el impacto más grande que va a tener a nivel de país y la productividad, y como dice el ministro, lo que puede mover la aguja en términos económicos en forma seria del Uruguay es el desarrollo de la ganadería. Y gran parte del desarrollo de la ganadería va a ser por un mejor manejo del campo natural. Porque cualquier cosa que se haga en el campo natural, así aumente un 1, un 2%, lo hace en el 55 o en el 60% del país. Cualquier otra cosa lo hace en pequeñas áreas. Un fieldot lo hace en 20, en 30 fieldot. Pero cualquier cosa que se haga en el campo natural se puede llegar a hacer en el 60% del área del país. O sea que aumentar 10-15 kilos de carne por hectárea multiplicado por el 60% de la hectárea del país, eso tiene un impacto brutal. O sea que el beneficio que puede traer es enorme. En concreto, con tu pregunta, se está tratando de que la gente se forme más en el tema y que aparezcan fuentes de financiamiento directas, que haya una ventanilla permanente de financiamiento para líneas de investigación que vayan atados a procesos de extensión directamente al campo natural, o mejor dicho, a la ganadería que se desarrolla sobre campo natural. Es importante. ¿Y por qué vale la pena? Y porque, por lo que decíamos anteriormente, la base de la competitividad de la cadena cárnica en el Uruguay se debe a que producimos a bajos costos. Y esos bajos costos se debe a que tenemos una gran proporción de campo natural. Si ven, los costos han aumentado, y hace 10 años el costo de producir un kilo de carne era 28 centavos y hoy es 95 centavos, esos costos son muy competitivos a nivel del mundo y nos diferencian a nivel del mundo. Cuando nosotros decimos que es una ganadería natural, bueno, es natural, pero tenemos que demostrarlo.
Y a veces uno se pregunta, ¿qué tan natural es hoy? Bueno, en la medida que nosotros no valoricemos lo que hacemos, de que una vaca hoy está comiendo en un cuadradito de 5x5 donde hay 80 especies, en cualquier parte del mundo eso no existe, y solamente existe en el Uruguay, y son especies nativas que bueno, están adaptadas a nuestro proceso. En la medida que no hagamos procesos de certificación que valoricen eso, ¿tá? Y no que sea lo mismo echar glifosato o no echar glifosato, y sea todo lo mismo y certifiquemos cualquier cosa, en la medida que no se certifique esas cosas y no mostremos al mundo que realmente somos diferentes, inclusive regionalmente somos diferentes, porque si bien se habla de las pastizales de la cuenca del Río de la Plata, hoy Uruguay, comparado contra el Río Grande y contra Argentina, son los que aún conservamos una mayor proporción de pasturas naturales. En Río Grande del Sur ha desaparecido mayoritariamente casi todo, y en Argentina ni que hablar. Entonces hoy todavía seguimos siendo diferentes, pero si no lo demostramos no lo va a conocer nadie. Festejos en la Liga del Trabajo de Guichón, los mismos estaban relacionados a los 50 años del escritorio Esteban Bosco Ruiz. La información, las imágenes y las palabras en esta oportunidad del ingeniero agrónomo Marcelo Cravea, principal de esta firma, quien hace justamente un balance de lo que han sido estos 50 años y ya pensando en los 50 años que vienen del escritorio Esteban Bosco Ruiz, el cual seguirá trabajando desde Guichón, capital ganadera de Paysandú, hacia todo el territorio nacional. Esteban Bosco Ruiz S.R.L., fundada en el año 1963 por Esteban Bosco Ruiz y desde esa fecha radicada en Guichón, zona donde grandes rematadores ya tenían una amplia trayectoria. Con su estilo de trabajo, responsabilidad y honradez, alcanzó una larga y fecunda trayectoria comercial que fue reconocida en múltiples oportunidades por diferentes actores vinculados al sector, llegando a adquirir una trascendencia nacional. Llegó el día que hace bastantes meses estábamos planificando, que nos llena de orgullo, que nos llena de responsabilidad también, porque sabemos que hacia atrás podemos mirar que hemos actuado con la mayor corrección posible, siguiendo la línea de valores que Bosco nos transmitió a todos los que integramos el equipo del escritorio, y bueno, ver para adelante, para los próximos 50, cómo los actuales integrantes y las nuevas generaciones que ya se están integrando cumplen con ese objetivo, con ese propósito. Hoy en día, su actuación es el espejo donde proyectamos nuestra tarea empresarial. Desde ese año y en forma ininterrumpida se han desarrollado remates ferias mensuales de haciendas, vacunas, ovinas y de yeguarizos en el local de la Liga del Trabajo de Guichón, institución gremial de productores rurales con quien nos une una estrecha relación comercial y social. Y Bosco decía tener el orgullo de poder entrar a cualquier establecimiento agropecuario, más allá de hacer el negocio, con la frente alta, con el orgullo amplio de tener amigos, de tener gente que lo respetaba por sus condiciones morales. Eso es lo que hoy vamos a festejar y vamos a retribuir en parte a todos aquellos que han acompañado a la empresa en estos 50 años. Se han realizado, a su vez, remates en locales tales como la Liga del Trabajo de Merinos, Tres Árboles, Algorta y Sociedad Rural de Río Negro, así como ventas por liquidación en los propios establecimientos de los productores. Los remates feria tradicionales son una imagen característica de nuestra empresa. Y siempre estar dispuesto a brindar no solo lo material, sino el apoyo responsable, el apoyo anímico que necesita cualquier actividad para poder concretarse. Los múltiples ciudadanos y actores de Guichón saben de que eso pasó con Bosco y así lo respetan hasta el día de hoy, ¿no? A raíz de los cambios en la comercialización de ganado y como forma de adaptarnos a las nuevas propuestas a partir de marzo del 2005, integramos el consorcio Lote 21, empresa que brinda servicios de remate por pantalla y a la cual consideramos en la actualidad como una de las claves de nuestra actual posición en el mercado. Participamos en la comercialización de haciendas con destino a industria frigorífica, en ventas de lotes de lana, en la compra-venta de establecimientos agropecuarios y en el asesoramiento técnico y global de la producción de los mismos. La posición de Bosco siempre fue de tener una actividad más bien local,
tal vez un espíritu de no arriesgar mucho. Eran muy difíciles las comunicaciones en aquella época, no tenemos que olvidarnos que hasta 15 años atrás teníamos teléfonos a manija, no me acuerdo bien cómo es el término, pero teníamos que dar manija con demoras que eran indeterminadas para hablar hasta la capital del departamento. Hoy tenemos la tecnología de las comunicaciones al servicio de cualquier actividad y nosotros en el equipo supimos discernir la posibilidad de integrarnos a un grupo de amigos, a un grupo de empresas que crearon Lote 21. Hoy tenemos que estar agradecidos y eso nos ha dado una trascendencia regional y nacional. Gracias a Lote 21, gracias al esfuerzo de cada uno de los socios, hoy nos hacemos conocer en todo el país y podemos generar negocios en cualquier punto cardinal de este querido Uruguay. Decíamos en la entrevista por radio el trabajo y la línea de Mercedes, alguien con muy bajo perfil que ha dejado, más allá de que siempre ha estado en el escritorio, que bueno, plantear esas ideas nuevas, se ayornara el escritorio, además se suman nuevas generaciones proyectándose hacia el futuro. Sí, Mercedes es un pilar capital, ¿no? Lo fue con Bosco, como es cualquier compañera de vida de un hombre, sin lugar a dudas que tenemos allí el apoyo que encontramos todos los días para seguir adelante y hoy nos acompaña permanentemente en todas las acciones. Muchas veces en la toma de decisiones, bueno, nos sentamos a conversar y nos ponemos inmediatamente de acuerdo. Y las nuevas generaciones bienvenidas sean porque son las que renuevan la sangre, son las que están dispuestas en este mundo hoy en día tan cambiante, donde lo único seguro es el cambio, apostar a esa mentalidad es muy importante y estamos seguros que en unos años más festejaremos los 75 y los 100 años. Nuestra misión es que le brindamos al productor rural y empresarios en general el mejor servicio a la hora de comercializar su producción y encarar inversiones en el sector agropecuario. Interactuamos con los clientes para hacer el sostén en la toma de decisiones a fin de lograr el mejor resultado esperado. Nos caracterizamos por nuestra responsabilidad para estar en todos los detalles que involucran un negocio agropecuario, desde su planteo y seguimiento permanente y luego de su concreción, priorizando la honestidad en la formulación de los mismos, logrando el mejor resultado económico y financiero para nuestros actuales y futuros clientes. A mí me tocó el destino, y agradezco ese destino, acompañar a Bosco desde el primer momento en que me recibí. Uno aspiraría a que formar el grupo familiar forme la empresa, pero bueno, cada uno toma sus decisiones en la vida. Sin duda que lo de Cecilia es espectacular, lo van a poder disfrutar todos en la noche de hoy y es bueno que así acontezca porque mantiene la familia unida y mantiene en definitiva todo ese espíritu que en definitiva Bosco y todos los integrantes de la familia Ruiz y Cravea nos transmitieron para poder desempeñarnos en la vida con éxito, que no implica solo lo económico, sino que implica sentirse bien y que en algún momento también mucha gente diga, bueno, Marcelo era un tipo bueno. Nuestra visión es una fuerte apuesta al trabajo en equipo y la planificación estratégica logran brindar el servicio adecuado que el cliente espera a la hora de comercializar su producción agropecuaria. El conocimiento, el permanente análisis del mercado y sus tendencias actuales y futuras nos permiten garantizar resultados óptimos a inversores de dentro y fuera del sector. Es la lucha de todos los días, es el decir compartir la vida, compartir los momentos, los gratos y los ingratos, pero siempre con la idea de mirar hacia adelante y tener el horizonte bien claro que el actuar bien en la vida es lo que reconforta y lo que deja conforme a la sociedad en su totalidad. Esteban Bosco Ruiz, 50 años de responsabilidad, honestidad y trabajo desde Guichón, capital ganadera de Paysandú para todo el territorio nacional. Simplemente quería agradecer la presencia de todos ustedes que nos acompañan en estos 50 años, que para Marcelo y para mí son muy, muy importantes. Muchísimas gracias por estar presentes.
parte de la entrevista al ingeniero agrónomo Marcelo Pereira. Momento de hablar de la familia y otro tipo de anécdotas. Teníamos en cuenta en este sentido que fue un viaje que finalizó en familia porque Graciela participó de la actividad y desde ya el saludo a esta gran mujer, madre de Matías, María Paula y María Pía, el resto de los integrantes que se quedaron aquí en Paysandú. En este sentido, anécdotas más que interesantes si hablamos del agua, si hablamos de la energía y si hablamos de internet. Las palabras del ingeniero agrónomo Marcelo Pereira en lo que fue esta última parte de la charla del Litoral Norte en la visita a su establecimiento en costas del Arroyo Sacra. Y después de lo que vimos en Australia, que es un país que está muy organizado, que tiene muchas cosas buenas, y uno de los detalles que te voy a contar que me asombró es que ellos hacen un culto al tema del agua. Vos vas a cualquier restaurante en Australia y lo primero que te sirven cuando te sentás es una botella de agua sacada de la canilla. ¿Qué quiere decir? Ellos te están vendiendo el mensaje de que acá usted tome agua, el agua está sana, ¿tá? Y es bueno tomar agua. Y no pretenden de venderte más refresco, te sirven una botella de agua. Vaya a cualquier lugar. Lo primero que te sentás, te sirve una botella de agua con los vasos con respecto a la gente que se sentó. Cuidan el agua. Vos vas a la bahía de Sydney hace 10 años, estaba toda podrida. Hoy vos ves el agua transparente y ves los peces. Es una cosa imponente. En Tasmania, todas las casas juntan el agua de los techos y toman el agua que juntan de los techos, ¿tá? O sea, tienen un proceso de concientización con respecto a eso, que no es porque son anglosajones, como dice la gente, es porque han habido campañas y campañas de educación y atrás de la educación va el castigo. Vos vas a cualquier plaza en Australia y aparece un cartelito que dice: si usted no lleva al perro con la correa, será multado en $200. Y mirás en la vuelta y hay unas 200 cámaras que te están mirando, ¿tá? Entonces, la cosa entre campaña, de concientización, castigo y control son como se logran las cosas. La otra cosa que me llamó profundamente la atención es que en Tasmania, por lo menos, todas las casas tienen pantalla solar. Todas, ¿tá? Y el productor lo que paga, o el vecino lo que paga, es la diferencia entre lo que él aporta a la red por las pantallas solares y lo que gasta. O sea que todas las pantallas solares están conectadas directamente a una red que pasa por al lado y ellos pagan la diferencia. Entonces digo, ¿y cuánto sale una pantalla solar allá? Bueno, una pantalla solar de 1,20 m por 50 centímetros sale $219. Acá salen $700. Entonces digo, esas son las cosas que uno tiene que mirar y que ver cómo hacen las cosas allá. Una cosa mala y que me deja orgulloso el Uruguay, primero las pasturas naturales, lo destaqué, es el acceso a internet. Es una gran diferencia. Vos vas a cualquier hotel y decís: ¿quiero internet? Sí, quiero internet. Bueno, quiero internet. Bueno, está, $10 la hora. ¿Está? $10 la hora y así te va cayendo un contador. Vos estás en un hotel, en un aeropuerto como el aeropuerto de Auckland en Nueva Zelanda, que es la capital, un aeropuerto de primer nivel, a nivel de todo el mundo, vos tenés internet gratis por media hora, después te empiezan a cobrar, ¿tá? El acceso a internet es restringido. Y acá en Uruguay es un bien que está muy socializado. Cualquier gurí va con su 6 balitas al lado de la escuela y agarra internet. Vos vas a un hotel acá y no concibís que no tenga internet, que no tenga wifi o no tenga internet libre. Bueno, allá la cosa es distinta. Entonces, esas cosas me llamaron profundamente la atención, que un poco revalorizan lo que estamos haciendo. ¿Alguna otra anécdota, algún otro cuento para hacerle a la teleaudiencia de lo acontecido, que terminó siendo además un viaje familiar? Sí, por supuesto, terminó después yendo mi señora para allá, y bueno, no hay más más cuentos de lo que hice, pero bueno, fue una visión importante de lo que está pensando el mundo en estos temas, revalorizar un poco que nosotros estamos en la misma línea de hacer eso y ver algunas cosas buenas y otras cosas no tan buenas de lo que vimos y revalorizar fundamentalmente, revalorizar el recurso de campo natural que tenemos, que seguimos diciendo que es de los mejores del mundo. Nos despedimos de este Litoral Norte, esperando haya sido de su agrado este material sobre el campo natural
y la excelente posición que tiene nuestro país si tenemos en cuenta la información que nos brindaba el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira al regreso de este interesante congreso, el cual representó a nuestro país si hablamos del mundo y hablamos en este caso de Australia. Datos más que relevantes de la cuota 481 y sin lugar a dudas la importancia de estar presente en el marco de lo que fueron los festejos de los 50 años del escritorio. Esteban Bosco Ruiz firma que a nivel personal ha apoyado desde los comienzos y tenemos en cuenta nuestro trabajo en radio hace ya más de 10 años y obviamente el agradecimiento al ingeniero agrónomo Marcelo Cravea y al equipo del escritorio Esteban Bosco Ruiz. Nos vamos a reencontrar dentro de 7 días aquí a través de la pantalla de TV Río Canal 3 y A+B. Que pasen ustedes muy bien.